La historia de Naamán, narrada en el segundo libro de los Reyes capítulo 5, representa uno de los relatos más profundos y significativos del Antiguo Testamento. Este episodio no solo narra la curación milagrosa de una enfermedad devastadora, sino que también explora temas fundamentales sobre la fe, la obediencia y la soberanía divina. Naamán era un hombre de inmensa importancia en su sociedad. Como comandante del ejército sirio, ocupaba una posición de gran poder y prestigio en Aram, actual Siria. A pesar de su estatus elevado y sus logros militares, su vida estaba marcada por una terrible aflicción: padecía lepra, una enfermedad considerada incurable. El contexto histórico es crucial para comprender la profundidad de esta historia. En aquel entonces, la relación entre Israel y Aram no era amistosa, más bien, eran naciones frecuentemente enfrentadas en conflictos bélicos. Sin embargo, surge una conexión inesperada cuando una joven israelita, cautiva en tierra aramea, se convierte en el instrumento providencial. Este relato nos presenta un contraste notable entre el poder humano y la soberanía divina. Mientras que Naamán poseía autoridad militar, riquezas y prestigio, estos atributos resultaban insuficientes frente a la enfermedad que lo consumía. Su condición física reflejaba una verdad universal sobre el poder terrenal y las posesiones materiales. La introducción de la joven israelita añade otra dimensión importante al relato. Aunque capturada y esclavizada, su fe en el Dios de Israel permanece intacta, demostrando que la verdadera sabiduría y el conocimiento de Dios no están limitados por circunstancias o posición social. Su intervención establece el puente necesario entre dos mundos opuestos. Esta historia, situada en un contexto de rivalidades nacionales y diferencias culturales, anticipa un mensaje universal: la capacidad de Dios para obrar más allá de las fronteras humanas establecidas, utilizando incluso las circunstancias más improbables para cumplir sus propósitos. La gracia divina puede fluir a través de canales inesperados. El viaje de Naamán, de la duda a la obediencia. Cuando Naamán recibe la noticia de que existe la posibilidad de curación a través del profeta de Israel, su reacción inicial revela una mezcla compleja de esperanza y orgullo. El rey de Aram envía cartas oficiales y valiosos presentes, estableciendo un marco diplomático impresionante para la petición de sanidad. Sin embargo, cuando Naamán llega a Israel y finalmente se encuentra con Eliseo, la situación toma un giro inesperado que desafiará profundamente sus expectativas y prejuicios. El encuentro con Eliseo no sigue el protocolo que Naamán había anticipado. En lugar de recibirlo personalmente, el profeta envía un mensaje a través de su siervo, instruyendo simplemente: ve, lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, y quedarás limpio. Esta respuesta minimalista choca frontalmente con las expectativas del poderoso general. Naamán había imaginado una curación digna de su estatus: grandes rituales, gestos grandilocuentes. La reacción inicial de Naamán ante estas instrucciones aparentemente simples es de indignación. Según el texto bíblico, se fue airado, 2 Reyes 5 y 12, argumentando que había ríos más majestuosos y limpios en su propia tierra. Aquí vemos cómo su orgullo nacional y su sentido de superioridad entran en conflicto. Para él, sumergirse en el pequeño y turbio Jordán representaba una humillación inaceptable, especialmente considerando su posición como comandante militar y su condición de extranjero poderoso. Sin embargo, el momento decisivo llega gracias a la intervención sensata de sus siervos. Estos hombres, conscientes de la oportunidad única que se presentaba, confrontaron sabiamente a su señor con una lógica irrefutable: si te hubiera dicho alguna cosa grande, ¿no la habrías hecho? Esta pregunta reveladora puso en perspectiva la situación: si estaban dispuestos a seguir instrucciones complicadas, ¿por qué rechazar algo tan simple? La sabiduría de sus ayudantes actuó como un espejo que reflejó la verdadera naturaleza del obstáculo: no era tanto la simplicidad de la orden, sino el orgullo que impedía aceptarla. La decisión final de Naamán de obedecer marca un punto de inflexión crucial en su viaje espiritual. Al descender al Jordán y sumergirse según las instrucciones, cada inmersión representaba un acto de creciente fe y humildad.
La repetición del acto 7 veces simboliza la perfección y completitud de su obediencia. Con cada paso hacia el agua, Naamán estaba dejando atrás no solo su enfermedad física. Este proceso de transformación no fue instantáneo ni fácil. Requirió que Naamán abandonara sus propias ideas sobre cómo debía manifestarse el poder divino, renunciara a su orgullo nacional y personal, y abrazara la humildad necesaria para seguir instrucciones que parecían demasiado simples para ser efectivas. Cada inmersión en el Jordán representaba una capa más de su vieja identidad siendo arrastrada por las aguas, hasta que finalmente emergió completamente transformado, no solo físicamente sino también espiritualmente. La transformación completa, más allá de la curación física. Cuando Naamán emergió del Jordán después de la 7ª inmersión, experimentó una transformación completa que trascendía ampliamente la simple curación física. El texto bíblico describe cómo su carne volvió a ser como la carne de un niño pequeño, 2 Reyes 5 y 14, imagen que comunica no solo la restauración de su piel. Esta descripción sugiere un retorno a un estado de pureza e inocencia original, reflejando una transformación que alcanzaba dimensiones espirituales y emocionales además de las físicas. La reacción inmediata de Naamán tras su sanidad revela una conversión genuina y radical. Regresando al lugar donde Eliseo residía, declara públicamente: «He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel», 2 Reyes 5 y 15. Esta declaración representa un reconocimiento profundo y transformador que va mucho más allá de una simple gratitud por su curación. Naamán, quien previamente había sido un devoto de los dioses sirios, reconoce ahora la soberanía absoluta del Dios de Israel, marcando un cambio fundamental en su cosmovisión y sistema de creencias. El impacto psicológico y espiritual de esta experiencia se evidencia en la forma en que Naamán insiste en adorar genuinamente al Dios verdadero. No solo reconoce intelectualmente la superioridad divina, sino que desea expresar su devoción de manera tangible. Su insistencia en ofrecer regalos a Eliseo, que el profeta rechaza, demuestra un deseo auténtico de honrar al Dios que lo ha sanado, mostrando cómo su corazón ha sido transformado interiormente. Quizás el aspecto más significativo de esta transformación es cómo afecta la percepción de Naamán sobre sí mismo y su posición en el mundo. El poderoso general sirio, quien previamente medía su valor por su estatus militar y su riqueza, ahora se ve a sí mismo como un siervo humilde del Dios verdadero. Esta metamorfosis interna se manifiesta en su solicitud posterior de perdón por tener que acompañar a su señor al templo de Rimón, mostrando una conciencia espiritual nueva y una preocupación por mantener la integridad de su nueva fe. La transformación de Naamán ilustra cómo el poder de Dios no solo sana cuerpos enfermos, sino que obra cambios profundos en el corazón y la mente de las personas. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada por sanidad física culmina en una conversión espiritual completa, demostrando que el propósito divino siempre tiene dimensiones más profundas que nuestras necesidades inmediatas. Su historia muestra cómo el verdadero encuentro con Dios produce una renovación integral que afecta todas las facetas de la existencia humana. La historia de Naamán contiene lecciones eternas que trascienden los límites de su tiempo y cultura, ofreciendo principios universales aplicables a la vida contemporánea. En primer lugar, la narrativa subraya el valor supremo de la obediencia humilde frente a las instrucciones divinas, independientemente de cuán simples o insignificantes puedan parecer. En nuestra época de soluciones rápidas y expectativas de resultados inmediatos, la experiencia de Naamán nos recuerda que el camino hacia la transformación verdadera a menudo requiere seguir pasos aparentemente pequeños pero consistentes. El orgullo y los prejuicios personales constituyen otro tema relevante para la actualidad. Naamán casi rechazó la sanidad porque sus expectativas culturales y personales chocaban con el método divino. Hoy en día, muchas personas permiten que sus preconceptos y suposiciones les impidan experimentar el poder transformador de Dios. La historia nos enseña que el verdadero progreso espiritual requiere estar dispuesto a dejar de lado nuestras ideas preconcebidas y abrirnos a nuevas formas de pensar y actuar. La importancia de la fe activa emerge como otro principio clave.
La transformación de Naamán no ocurrió simplemente por creer intelectualmente en la posibilidad de sanidad, sino por actuar conforme a esa creencia. En nuestra era de información abundante, donde es fácil quedarse en la mera teoría religiosa, este relato enfatiza que la fe genuina demanda acción y compromiso práctico. El papel de la comunidad en el proceso de transformación también merece atención. Desde la joven israelita que sugirió la solución hasta los siervos que persuadieron a Naamán para que obedeciera, vemos cómo la influencia positiva de otros puede ser crucial en nuestro camino espiritual. En un mundo moderno donde la individualidad extrema a menudo predomina, esta historia destaca la importancia de escuchar y valorar la sabiduría comunitaria. Finalmente, la narrativa ilustra cómo el poder de Dios opera a menudo a través de medios ordinarios y contextos inesperados. El modesto río Jordán, las palabras simples de un profeta y la intervención de personas aparentemente insignificantes todos juegan roles cruciales en la obra divina. En nuestra sociedad obsesionada con la espectacularidad y los métodos sofisticados, este relato nos recuerda que Dios puede usar los elementos más simples y cotidianos para producir transformaciones extraordinarias. Una perspectiva teológica profunda. La historia de Naamán revela varios principios teológicos fundamentales que iluminan la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. En primer lugar, el relato subraya la soberanía divina sobre todas las cosas, incluyendo las barreras nacionales y culturales. El hecho de que Dios eligiera sanar a un extranjero poderoso a través de un profeta israelita demuestra que su gracia y poder no están limitados por fronteras humanas ni por el mérito personal. Esta inclusión intencional de un no israelita en la obra salvífica de Dios anticipa el carácter universal del Evangelio. El concepto de fe operativa emerge como otro principio teológico crucial. La sanidad de Naamán no ocurrió por una simple profesión de fe ni por un acto mágico, sino mediante una fe que se expresa en obediencia activa. Este principio refuerza la comprensión bíblica de que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26, y que la verdadera confianza en Dios se manifiesta en la disposición de seguir sus instrucciones, incluso cuando parecen irracionales o contrarias a nuestra lógica natural. El elemento ritualístico presente en las 7 inmersiones en el Jordán conecta este relato con principios teológicos más profundos relacionados con la purificación y el bautismo. El número 7, simbolizando perfección y completitud en la tradición bíblica, sugiere que la obra de Dios en la vida de Naamán no era meramente física sino también espiritual. Esta repetición ritualística anticipa el concepto del bautismo cristiano como un acto de muerte y resurrección con Cristo, donde el creyente experimenta una renovación espiritual completa. La exclusividad del poder divino para sanar constituye otro principio teológico significativo. Aunque existían diversos métodos y rituales de sanidad en las culturas antiguas, el relato enfatiza que solo el Dios de Israel posee el verdadero poder para efectuar transformación completa. Esta afirmación de la singularidad divina refuerza la doctrina bíblica central de la unicidad de Dios y su soberanía absoluta sobre la creación y la redención. Finalmente, el relato ilustra el principio de la humildad como condición necesaria para recibir la gracia divina. La transformación de Naamán no pudo ocurrir hasta que abandonó su orgullo y aceptó someterse a lo que podría haber considerado un método indigno. Este principio resonará posteriormente en las enseñanzas de Jesús sobre la necesidad de convertirse como niños para entrar en el reino de los cielos, Mateo 18:3, destacando que el acceso a la bendición divina requiere una postura de humildad y dependencia. La historia de Naamán ofrece múltiples puntos de aplicación práctica para la vida cristiana contemporánea. En primer lugar, podemos implementar el principio de buscar consejo sabio y estar abiertos a la dirección divina a través de canales inesperados. Así como la joven israelita y los siervos de Naamán jugaron roles cruciales en su sanidad, debemos cultivar la humildad para escuchar y aprender de aquellos que Dios coloca en nuestro camino, sin importar su posición social o edad. En nuestra vida diaria, podemos practicar la obediencia fiel comenzando con los pequeños mandamientos que a menudo consideramos insignificantes. Al igual que Naamán tuvo que someterse a las 7 inmersiones aparentemente simples. Podemos comprometernos a cumplir consistentemente los deberes diarios de nuestra fe,
confiando que Dios obra poderosamente a través de la fidelidad en lo pequeño. Esto puede manifestarse en disciplinas espirituales regulares, actos de servicio menores. El principio de humildad activa debe guiar nuestras interacciones diarias y nuestra búsqueda de crecimiento espiritual. Cuando enfrentemos circunstancias que desafíen nuestro orgullo o expectativas, podemos recordar la transformación de Naamán. Elegir la ruta de humildad, sabiendo que a menudo es en el camino de la rendición donde encontramos la verdadera liberación y poder divino. Esta actitud puede manifestarse en nuestra disposición para pedir ayuda, admitir errores y aprender de otros. La historia también nos invita a practicar la fe activa en nuestras decisiones diarias. Podemos comprometernos a tomar pasos concretos de fe, incluso cuando las soluciones divinas parezcan contrarias a nuestra lógica o expectativas. Esto podría implicar seguir principios bíblicos en nuestras finanzas, relaciones o carrera profesional, confiando que la sabiduría divina supera nuestras estrategias humanas. Finalmente, podemos implementar el principio de testimonio transformador en nuestras comunidades. Al igual que Naamán regresó a su tierra con una nueva perspectiva espiritual, podemos llevar nuestra transformación personal a nuestros ámbitos de influencia. Compartiendo no solo palabras, sino principalmente una vida transformada que dé testimonio del poder vivificante de Dios en el siglo XXI. Un legado de transformación divina. La historia de Naamán trasciende los límites de su tiempo y cultura para ofrecernos una poderosa ilustración de cómo el poder transformador de Dios opera en la vida humana. A través de este relato, vemos cómo la gracia divina puede fluir a través de los canales más inesperados, desde una joven cautiva hasta un poderoso general extranjero, demostrando que ninguna barrera social, cultural o espiritual puede contener la obra redentora de Dios. La transformación de Naamán no fue solo física, sino una renovación completa que afectó su identidad, su cosmovisión y su relación con lo divino. El legado duradero de esta historia radica en su capacidad para inspirar fe genuina y transformación personal en cada generación. Nos recuerda que el verdadero encuentro con Dios requiere humildad y obediencia, y que su poder puede manifestarse precisamente en aquello que parece más simple o improbable. La experiencia de Naamán nos desafía a examinar nuestras propias resistencias, nuestros orgullos, prejuicios y expectativas, y a estar dispuestos a someternos al proceso divino de transformación, por más contrario a nuestras ideas que pueda parecer. Como llamado final, esta historia nos invita a reconocer que la verdadera sanidad y transformación provienen únicamente de Dios, y que nuestra parte consiste en responder con fe activa y obediencia humilde. Nos reta a buscar activamente la presencia divina en nuestra vida diaria, a estar atentos a los caminos inesperados por donde Dios puede obrar, y a compartir nuestro testimonio transformador con un mundo que necesita desesperadamente experimentar el poder sanador y renovador del Creador. ¿Sientes que este mensaje fue hecho especialmente para ti? Compártelo con otros. Suscríbete, comenta y dale like si crees que las palabras de Dios tienen el poder de transformar corazones. Gracias por estar aquí y ser parte de esta misión. Nos encontramos en el próximo vídeo. Un abrazo fraterno, que tu jornada esté llena de amor y gracia.